¿Alguien recuerda qué estructura estaría en la arteria que no tiene la vena? La muscular. ¿Okay? Entonces eso es importante porque es una de las razones por la que vamos a tener ciertas patologías. En un corte histológico vemos que está conformado por la adventicia, la túnica media y la íntima. ¿Okay? Y tenemos lámina elástica interna y externa con las células musculares lisas, que es la diferencia y le da la dureza a diferencia de las venas. Afuera hay unos banquitos que pueden utilizar. Dentro de las patologías arteriales vamos a ver patologías agudas, patologías crónicas, trauma vascular, pero lo más importante que quiero que se lleven, y es lo que enfoqué el tema, es en cómo diagnosticar, cuáles son las diferencias y cuáles son los signos y síntomas del paciente con un traumatismo, con una lesión, con una alteración de la arteria, bien sea de miembros inferiores, superiores o central a nivel abdominal. Si comenzamos con la trombosis arterial, lamentablemente no se ve con el video y no nos ayuda con la imagen, pero vamos a tener cambios obviamente isquémicos. No se ve. Y una de las alteraciones que ocasiona esos cambios crónicos y progresivos de las arterias es la aterosclerosis. Es una enfermedad sistémica que va obstruyendo la luz de la arteria por acumulación de contenido de líquido, de colesterol, de grasa, de triglicéridos, del cigarrillo dentro de los factores importantes. Entonces veamos cómo en estas imágenes podemos, desde una arteria sana, ir enfermando lo que es la media, la túnica media, y el crecimiento de la placa puede ser céntrico, puede ser segmentario en diferentes segmentos de la arteria, circunferencial total o parcial, hasta llegar en un momento que se rompe o estrecha tanto su luz que puede producir una trombosis, es decir, un coágulo que se aloja a ese nivel, como por ejemplo en la figura número 4. ¿Okay? Entonces esto me va a impedir que pase el flujo de sangre normal a la parte más distal, que son las extremidades, los pies, las manos. ¿Okay? ¿Qué otras enfermedades cursan con esta patología o esta aterosclerosis? ¿Dónde se puede ver? Enfermedades sistémicas. ¿Qué? No lo oigo. La diabetes es una. ¿Okay? Entonces, si le vamos sumando diabetes a un paciente hipertenso, un paciente fumador, tiene todas las de ganar de producir una enfermedad aterosclerótica, una trombosis aguda o crónica de las extremidades. ¿Y cuál sería el primer signo clínico que vamos a tener si no hay paso de sangre o de flujo hacia la extremidad? Recordemos que la arteria es la que lleva sangre del corazón hacia la periferia. Vamos a tener cambios de temperatura, cambios de coloración, y eso se traduce en hipoxia tisular, ¿cierto? Que fíjense que una vez que se implanta, en el mismo momento que se implanta esa hipoxia, empieza una cascada de cambios importantes para poder determinar si va a haber sobrevivido o no de una extremidad. Entonces fíjense que posteriormente de esa hipoxia que sufre el tejido viene liberación de sustancias citotóxicas, inflamatorias, edema y muerte celular. ¿Y a partir de qué hora empieza la muerte celular? A partir de las 6 horas. Entonces un paciente que tiene una isquemia por trombo o un trauma vascular que pase más de 6 horas ya va a tener cambios prácticamente irreversibles. Es decir, que es muy probable que no vuelva a su estado de origen normal, bien sea que quede con secuelas neurológicas, con secuelas isquémicas. ¿Okay? Entonces tenemos solo 6 horas después que se implanta una isquemia para poder resolver ese paciente y evitar que lleguemos a estados catastróficos. Causas múltiples hay de trombosis agudas, cardiopatías valvulares, bien sea por calcificaciones, por tumores, los mixomas, entre los más frecuentes, aneurismas, placas de ateroma, segmentales o total en todo el lecho vascular,
procedimientos quirúrgicos previos, la manipulación de estos tipos de arterias producen que se rompan, se microfracturen esas placas y producen posteriormente migración hacia los lechos vasculares más pequeños. Iatrogénico, algo importante en lo que a veces, y es muchas causas sobre todo de patologías como les mostraré en estos momentos, hematológicos y procesos venosos ya terminales como vimos en temas pasados. Esto es un ejemplo de lo que hace un yelco, una aguja para tomar una muestra de sangre. ¿Okay? Lacera el vaso y lo rompe, produciendo desgarro entonces de su íntima y una trombosis que puede pasar desapercibida porque a lo mejor no es un vaso arterial importante, como puede ocasionar entonces cambios que vamos a ir desarrollando. Esto es un bebé de prácticamente días de nacido que presenta edemas por patología de su condición que hizo que lo hospitalizaran, y para realizar flebotomías y accesos vasculares sin querer, y es un procedimiento iatrogénico con un yelco, ocasionan entonces lesión a nivel de la arteria tibial posterior. Y tenemos todos estos cambios, ampollas, cianosis, que no se ve muy bien en la imagen, y signos isquémicos. Entonces ahí hay una lesión causada por un procedimiento. La memotecnia, para determinar la clínica de isquemia, tenemos la de la 6P, ¿okay? Que viene de dolor, pain en inglés, pulsos ausentes o disminuidos, palidez de la extremidad, poiquilotermia. ¿Saben qué es? No. Nadie. ¿Se le ocurre? Termia. No, Cambio de temperatura. ¿Okay? Puede estar fría en un segmento, caliente en otro y así. O toda la extremidad fría. Parestesia y parálisis. Todos esos signos nos van a hablar de que hay una injuria arterial. ¿Okay? Por eso el examen clínico tiene que ser simétrico. Hay que evaluar todas las extremidades, bien sean miembros superiores, si es el caso, o miembros inferiores, por igual. Si ustedes le dicen que le duele es la izquierda, ustedes tienen que evaluar la derecha también para poder compararla con algo que está en teoría sano. Entonces vamos a ver la coloración, vamos a ver si hay edemas, vamos a ver la temperatura, el llenado capilar, para saber si hay o no alguna alteración en su flujo arterial. Si tenemos cambios de coloración, cianosis, ¿okay? Tenemos dolor, tenemos ausencia de pulso o disminución importante del pulso, ¿en qué sospechan? En que hay una lesión o una patología que me está provocando una trombosis, una obstrucción parcial o total del flujo de sangre. O sea, hay una lesión arterial. La etiología ya la evaluaremos, pero hay una lesión arterial. ¿Qué pasa si dejamos evolucionar esas enfermedades? Dijimos que teníamos ¿cuántas horas? 6 horas para trabajar, para diagnosticar y tratar lo más pronto posible a ese paciente. Pasadas esas 6 horas, entonces empieza a haber muerte celular, ¿okay? Necrosis, cambios ya más intensos de una cianosis a una gangrena seca. Lamentablemente estos son dedos momificados. ¿Han visto las momias? Ese tejido acartonado, negro, igualito se pone en las extremidades. ¿Okay? Obviamente muy doloroso, con signos también de flebosis y edema. Ya acá probablemente no va a haber mucho más que hacer que una amputación. Entonces la idea es hacer un diagnóstico temprano, precoz, para poder brindarle algo al paciente y evitar sus amputaciones, que va a determinar del nivel de flujo sanguíneo que tenga.
Igual estas son otras imágenes donde pueden ver lo que es isquemias localizadas. A pesar de que tengamos una enfermedad a nivel, por ejemplo, de arteria femoral superficial o femoral común, dependiendo del estado del paciente y la cronicidad de la misma patología, tendremos que lo veremos más en pacientes de mayor edad, 70, 80 años, donde por su propio estado físico el organismo desarrolla lo que llamamos red arterial colateral, es decir, desarrolla nuevos grupos arteriales que, por más pequeños que sean, suman a la hora de darle flujo sanguíneo a la extremidad. Entonces veremos que a pesar de que ese paciente no tiene flujo, o sea, no tiene pulso, están ausentes los pulsos, tiene un llenado capilar menor de 3 segundos, ¿okay? Ya es anormal, vemos isquemias localizadas en pulpejos de dedo, pero es por esa otra característica, que ya son crónicos. En un paciente agudo no vamos a tener estas isquemias localizadas, sino vamos a tenerlas en todo el pie, en toda la pierna o en toda la extremidad. ¿Okay? Y es algo de un día para otro, de horas de evolución. Esto ya tiene, si le interrogan al paciente, les va a decir meses, años, con dolor, que nadie le ha diagnosticado o no le ha puesto la atención adecuada. No podemos hacer el ejercicio, pero traía 3 patologías donde hay edema, donde hay cambio de coloración, pero solo una es una isquemia arterial, que es la número 1. Te lo voy a decir porque la imagen no nos ayuda, ¿okay? Donde hay cianosis. Lo demás va a haber también edema, cambio de coloración, ampollas en estado más avanzado, pero esta es una quemadura, ¿okay? Y esta es una simple erisipela. Entonces muchas veces la erisipela también nos puede tener cambios de temperatura, dolor, edema, y podemos confundirlo, pero hay que evaluar toda la otra parte etiológica del paciente. Si están los pulsos presentes, entonces ya nos podemos calmar y decir que no hay nada, sin necesidad de eco, sin necesidad de tomografía. Ya con que ustedes palpen simétricamente los pulsos a la misma intensidad, ya ustedes pueden estar seguros de que ahí no hay lesión, ¿okay? O por lo menos que le esté comprometiendo la extremidad. Otra patología también que quise traerles es el síndrome de Leriche. El síndrome de Leriche no es más que una obstrucción de la arteria aorta abdominal y de las ilíacas, ¿okay? Por enfermedad teromatosa extensa y severa. Puede presentarse en toda la arteria, ¿okay? Una amputación total del flujo, como puede ser segmentaria. En una rama de la arteria ilíaca, o total de la rama ilíaca, o por debajo de la bifurcación de la externa con interna, o puede estar también acompañada de aneurisma de aorta abdominal. Toda esa variedad puede estar presente. Si tenemos enfermedad solo de una extremidad, ¿qué vamos a tener clínicamente, por ejemplo, con el pulso? ¿Cómo va a estar un lado y el otro? Exacto, un lado puede estar normal o disminuido, porque también estas enfermedades, dijimos que es sistémica, va a haber mayor grado en una arteria, que es la que no vamos a tener pulso, pero en la otra también va a haber enfermedad. En menor grado, porque todavía vemos clínicamente no está tan enfermo. Esta clasificación es importante que la conozcan, porque eso nos ayuda a saber cuál es el grado de compromiso isquémico crónico de esa extremidad. Lo clasificamos en 4 grados, que van del grado número 1 asintomático, ¿okay? Y se hace un tratamiento preventivo primario, ejercicio, disminución de factores de riesgo, control de tensión, evitar y abandonar el hábito tabáquico. El grado 2, claudicación intermitente. ¿Saben qué es claudicar? Sí. ¿Qué? ¿Qué es? Es un dolor isquémico. Dolor cierta distancia, la persona siente dolor en el miembro inferior. Se para y cede, pero cuando vuelve a caminar la misma distancia vuelve a presentar. Correcto. Entonces estos pacientes van a tener claudicación intermitente por eso mismo, porque al reposo mejora y posteriormente al ejercicio otra vez incide el dolor. Entonces lo clasifican en 2A y 2B, que es cuando camina más de 150 metros. El tratamiento pudiese ser médico solamente,
Y el 2B, ya menos de 150 metros, probablemente hay que hacer algún estudio para determinar el compromiso y probable cirugía. El grado 3 ya es en reposo, es un dolor en reposo, deja de caminar el paciente. Y el grado 4 ya hay lesiones tróficas como la que hemos visto, isquémicas localizadas a nivel de los pulpejos de los dedos, ¿okay? O ya pérdida de un dedo en particular o parte de la pierna o del pie. Las imágenes no nos ayudaron hoy, pero quería mostrarles que podemos hacer el estudio con ecodoppler porque evaluamos el flujo espectral, cómo es el llenado, vemos las placas de ateroma, se ven claramente en el ecodoppler. Podemos estudiar también la onda de flujo, ¿okay? Y nos va a decir si hay amortiguación de esta onda o no, para decir entonces y sospechar de que hay alguna obstrucción, un segmento de una arteria comprometida. También nos apoyamos en estudios tomográficos, que es la angiotac o la angioresonancia 3D, y la arteriografía, que no es más que la cateterización de la arteria en una sala de hemodinamia donde hay rayos X en vivo para infiltrar entonces una cantidad de contraste y poder observar dónde está la obstrucción. Así se ven las obstrucciones, ¿ves? Pero vean que la arteria es bien irregular en todo su recorrido, entonces hay obstrucciones menos significativas pero igual de importantes, que van a medida descendiendo disminuyendo su flujo. ¿Qué es esto? Una angiotomografía. ¿Pero qué vemos en la imagen? La flecha. ¿Okay? Hay una amputación total de la arteria aorta abdominal, infrarrenal, debajo de las arterias renales, y una recanalización de las arterias ilíacas. Esa recanalización es lo que les digo que la red colateral ayuda por lo crónico que es el paciente. Entonces todas las otras arterias de alguna forma ayudan a que éstas se llenen y así distalmente, pero es un paciente que va a tener toda clínica de la que hemos conversado. Va a tener claudicación, va a tener ausencia de pulso, porque aquí ya no son pulsos normales, porque hay pérdida, es un flujo monofásico, es decir, por continuidad, deja de ser pulsátil. Aquí tenemos otra que a lo mejor se ve un poco más, toda esa red colateral que desarrolla el organismo y que ayudan entonces al llenado. Hay pacientes que no lo hacen, esa red colateral. Pacientes jóvenes no se ven porque no han tenido el tiempo suficiente para poder desarrollarlo. Entonces van a sufrir o van a tener más clínica que pacientes mayores. El otro tema que vamos a ver también en la jornada del ABC que me acaban de informar y de invitar. Que es trauma vascular. ¿Por qué el trauma vascular? Porque ustedes tienen que saber, porque igual podemos pulsar con lesiones por armas de fuego, por armas blancas, contusiones, accidentes de tránsito, politraumatizados que tengan manifestaciones clínicas de isquemia y estemos en presencia de una lesión vascular, producto de un traumatismo, el PCA. Entonces hay que diagnosticarlo, que es lo que ustedes deben salir y conocer. Tenemos signos duros y signos blandos. Fíjense que dentro de los signos duros, posterior a un trauma vascular, sea la etiología que sea, vamos a tener sangrado arterial, pérdida de pulso, no va a tener pulso de esas extremidades, hematoma expansivo, soplo o frémito y signos de isquemia que ya las conocemos, que son las 6T. ¿Okay? Y los signos blandos es la historia de sangrado en un paciente en el sitio del accidente, pulso palpable pero disminuido, comparándolo con la extremidad contralateral, hematoma moderado, no expansivo, y la lesión está en el trayecto de los vasos arteriales. ¿Okay? Y puede haber déficit neurológico. ¿Cuál es la diferencia de estos
de clasificarlas en signos duros o signos blandos. ¿Qué creen ustedes de acuerdo de leer eso? ¿Dónde hay mayor riesgo de en los signos duros? La presencia de un signo duro ya te hace sospechar de que hay una lesión arterial y hay que correr rápido. En signos blandos podemos esperar la extremidad o vida del paciente, no corre riesgo, podemos esperar. En cambio, que en presencia de un signo duro no hay que esperar, hay que correr antes de las 6 horas. Imágenes de traumatismo que le pueden llegar a ustedes en las emergencias. ¿Qué tenemos acá de acuerdo a esos signos duros? Vamos a ver, ¿tenemos trayecto vascular? ¿No? ¿Por qué? Están raspados. Tiene trayecto vascular. ¿Por dónde van los vasos sanguíneos? ¿No va por la cara interna de la extremidad? Sí. Desde región femoral, cara interna del muslo, se va hacia zona poplitea y discurre. Entonces este está en el canal de Hunter, que se llama, completamente esa viga incrustada allí. Además, vean que hay un torniquete, ¿okay? Neónico. Entonces eso me está controlando un sangrado. Entonces hay sangrado activo y obviamente no va a tener pulso. Amputación total o parcial del pie a nivel del tobillo. ¿Okay? ¿Hay o no hay? ¿Hay o no hay lesión ahí arterial? Okay. Aunque haya pasado hace media hora, tiene lesión. Se llevó todo, lo que le quedará es un tendoncito por ahí colgando. Entonces hay que apurarse porque probablemente él pueda salvar esa extremidad sin la infección, que es otra cosa, no nos gana. ¿Por qué puede haber entonces también en los signos blandos que les comentamos parálisis o parestesia? Porque no vienen solas los traumatismos vasculares, vienen acompañados de fracturas, vienen acompañados también de lesiones nerviosas. Acuérdense que el paquete vascular va al nervio, arteria y vena juntos, ¿okay? Entonces la probabilidad de que se lesione la arteria y que no se lesione el nervio casi que no existe, se lesiona todo prácticamente, ¿okay? Entonces acá vemos que hay fractura a nivel del codo, no se diagnosticó, se reparó y se olvidaron de la arteria. ¿Okay? ¿Por qué se olvidan de la arteria? Esto es un traumatismo cerrado, que hubo fractura a nivel del codo, llega a la emergencia, lo evalúan, lo operan, le ponen sus clavos y después empieza con palidez, con parestesia, con pérdida de pulso. Se hacen los estudios y se evidencia que hay una lesión de la arteria braquial y no fue abierta, una fractura cerrada, pero por el desplazamiento, ¿okay?, de cizallamiento, rompe esa misma fractura la arteria. Entonces, en las extremidades superiores hay cierto grado de ayuda de esa otra red colateral, hay mucho más irrigación y puede mantenerme esa extremidad. ¿Okay? Por eso no se dieron cuenta. Y no hubo una buena evaluación de los pulsos a la hora. Pues muchas veces se llega con las manos rozadas, un llenado capilar, pero no tocan los pulsos y los pulsos están disminuidos comparándolo con la otra extremidad. Entonces eso hace sospechar. ¿Se pudo salvar la extremidad? Sí. Entonces, dentro de las lesiones vasculares arteriales pueden ser penetrantes y no penetrantes. Esa es como la clasificamos. ¿Okay? Los penetrantes son laceraciones, transecciones totales, perforación, como por ejemplo la iatrogénica que vimos por la agujita, fístulas arteriovenosas o pseudoaneurismas. ¿Okay? Esas funciones que hacemos muchas veces porque queremos tomar gases arteriales y nos aprendimos a agarrar a nivel femoral y hacemos la punción, tomamos la muestra y salimos corriendo al laboratorio y nos olvidamos de hacer presión. ¿Okay? Ustedes están cayendo en la arteria, si ustedes retiran esa aguja y dejan sangrando, les va a producir cualquier lesión. Piensen en pseudoaneurisma, en el mejor de los casos, porque no se va a ver inmediato, sino posteriormente la lesión, pero puede haber sangrado
hematoma, aumento de volumen, y el paciente empieza a ponerse anémico y nadie sabe por qué, por una simple muestra de gases arteriales. Entonces tengan cuidado. Si la van a hacer o ven que la hacen, hagan presión, 5 o 10 minutos de presión, que haga el trombo el paciente, el coágulo, no el trombo, el coágulo, y entonces se van a su laboratorio. Y si son no penetrantes, entonces lesiones de íntima o por síndromes de compartimentales. El tratamiento en estos casos de trombosis o lesiones vasculares agudas es quirúrgico. ¿Okay? Ya lo dijimos, antes de las 6 horas hay que resolverlo para poder garantizar la vida de esa extremidad. Tenemos la trombectomía en el caso de tromboembolismos arteriales, que no es más que un catéter que tiene en el extremo como un balón que se insufla con aire parecido al catéter Fogarty. Obviamente es más delgado, es mucho más largo, pero es para que me entiendan, en su extremidad tienen ese baloncito que se insufla con solución y se extrae entonces el trombo, posterior de haber hecho un control vascular más una arteriotomía, que es una apertura de la arteria. Otros tratamientos, por ejemplo en los síndromes de Leriche, hay tratamientos igual que en las venas, endovasculares o abiertos, tipo bypass. ¿Okay? Aquí tenemos, por ejemplo, las endoprótesis que se llaman, aorto bilíaco en este caso, porque van a sedar las dos arterias ilíacas, y esta es una imagen tomográfica real de una corrección. Aquí, ¿qué más vemos en esta imagen de su derecha? Un bypass. ¿Okay? Esto no es normal, esto no se debe ver en ningún paciente a menos que tenga un bypass. Entonces esto es un procedimiento híbrido, se pueden combinar ambos procedimientos. Se resuelve en un primer tiempo endovascular a nivel de la aorta y se permeabiliza la arteria que más esté sana, porque vean que esta está prácticamente amputada. ¿Okay? Entonces hacemos posteriormente un bypass con prótesis femoral y llevamos flujo normal hacia la extremidad. ¿Okay? No se limpia esa arteria, no se quitan las placas de ateroma. Lo que se hacen son puentes por o después de la obstrucción para garantizar el flujo distal. ¿Por qué? Porque la manipulación de esas placas va a hacer que se triture. Eso es como una galleta y va a migrar todo ese embolismo hacia la extremidad, va a tapar y va a producir isquemia. Entonces lo que se hacen es procedimientos tipo bypass. Aquí tenemos bypass tanto de un traumatismo arterial y venoso, ¿okay? Con prótesis, Tedacron en este caso, y tenemos también lo que se utiliza sobre todo para estén coronarios o arteriopatías coronarias, que son dilataciones a nivel arterial con balón, y se puede dejar el famoso stent, que es una mallita que se expande para permeabilizar esa vena, y lo que hace es como plegar esa placa y abrir otra vez el canal por donde pasa la sangre. Eso es prácticamente un bosquejo de lo que yo quiero que ustedes se aprendan, que en el último año, cuando nos volvamos a ver, se recuerden. ¿Okay? Porque esto es el día a día. Hoy en día sabemos que estamos en una era de pura violencia, y no es por arma blanca, ni cuchillito, ni machete, es arma de fuego. ¿Okay? Y ya están dirigidos, están estudiando anatomía, porque donde dan es en una arteria o en una vena y producen daño. ¿Sí? Entonces el diagnóstico, los signos clínicos, los signos de isquemia es lo más importante que ustedes tienen que recordar. Siempre evaluar, no porque vean, no tiene nada, no pasa nada, y duerman tranquilos. ¿Okay? Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Cuál es el mejor para esto? ¿Sería el bypass? El primero. Eso va a depender. Va a depender de la patología, va a depender de cómo esté la parte clínica del paciente y lo que tengamos en nuestro medio. Los bypass no solo se hacen de prótesis, también se hacen autólogos de vena. La vena que utilizamos, sobre todo para traumas vasculares, es la vena safena. Entonces, va a depender del caso.
pacientes, por ejemplo, con un síndrome de Ehlers, probablemente un bypass con prótesis. ¿Okay? O una endoprótesis dependiendo de qué tan complicado esté. Si tolera una cirugía, si no la tolera, hay otros aspectos que ver. Pero eso va a depender del paciente y de la patología. Como te digo, puede ser híbrido, puede ser las dos. ¿Okay? ¿El método diagnóstico de preferencia cuál sería? Clínico. El clínico, eco y posteriormente los estudios de imagen, angioTAC, resonancia, arteriografía. Pero si no el estándar es el angioTAC, ¿no? Sí. Para saber, para delimitar el grado de lesión y la conducta quirúrgica que vamos a tomar. Pero el diagnóstico lo hacemos clínico y con el eco. Tú ya con una obstrucción a nivel de arteria ilíaca, tú la puedes diagnosticar clínicamente y ecográficamente a nivel de femoral. Ya al no tener flujo acá, te habla que la obstrucción está más arriba. ¿Okay? Pero se piden esos estudios complementarios para determinar cómo está toda la parte o el árbol arterial de la otra extremidad también. Acuérdense que estas son enfermedades que están simultáneas, sobre todo la enfermedad terroesclerótica. ¿Okay? Están en todas las arterias, en unas más, en unas menos, por eso ocasiona más obstrucciones en unas que en otras. Pero eso el diagnóstico lo podemos hacer. Es bastante la frecuencia del síndrome de Ehlers aquí en el hospital. Sí. Lo que pasa es que no se diagnostica y la mayoría de los pacientes terminan amputados, o cuando se diagnostican, llegan, ya es muy tarde. Entonces las infecciones, las isquemias ya han progresado mucho, que prácticamente no hay miembro que salvar. ¿Okay? Entonces a veces se hacen cirugías que llamamos cirugías de rescate, que son cirugías tipo bypass, sabiendo que prácticamente va a ser poca la cantidad de extremidad que podamos salvar. Pero a veces revierten esos cambios y podemos salvar un antepié. ¿Okay? Y no una amputación total supracontinua. Para eso entonces nos apoyamos en los estudios de imagen. Pero esa parte de diagnóstico es por parte de preparación de los médicos o es que los pacientes llegan a mitad de... Sí, lamentablemente hay que echarnos la culpa también nosotros, la parte clínica. Y que los pacientes también, dependiendo del área, llegan también bastante tarde. No se les da la importancia, son mayores de edad, se pasan quejando, no, doctor, ese se queja todos los días de algo y no le creen los familiares, él no va a ir solo, si no lo lleva, no lo diagnostica. Y cuando lo tiene el médico enfrente, a veces cae en el error de dejarse llevar por, no, eso es normal de la edad. ¿Okay? Entonces, no es la idea es diagnosticarlo y referirlo a quien lo tiene que ver. Ya después él dirá, ¿okay? Pero ustedes hicieron su trabajo, ustedes lo refirieron. A veces se puede colocar tratamiento médico preventivo mientras se hacen otros canales regulares, otros estudios. ¿Okay? Dentro del tratamiento médico están los antiagregantes plaquetarios, está la famosa pentoxifilina, que tampoco hay, y medicamentos que ayudan a la parte circulatoria, como digamos dice la gente, poner la agüita a la sangre. ¿Okay? ¿Por qué? Porque por esas obstrucciones no va a pasar sino unas goticas. Entonces lo que queremos es mejorar eso. El ejercicio es fundamental, decirle a esos pacientes que deben de caminar, aunque tengan otras alteraciones, artrosis de rodilla, de tobillo, de cadera, deben de caminar. El ejercicio es fundamental, uno, para mejorar la circulación y dos, para garantizar que haya ese desarrollo de esas colaterales y no dé tiempo de hacer todo el diagnóstico y llevarlo a un desenlace quirúrgico o en prótesis o lo que sea. Entonces sí, hay que hacer el ejercicio, hay que diagnosticarlo. Aunque a ustedes les llegue un paciente con un dolor de apéndice, un dolor de vesícula, un cólico nefrítico, tóquenle su pulso, practiquen. Al principio ustedes no sabrán qué están tocando, si el pulso de sus manos o el del paciente, pero la práctica le irá diciendo, no, y simétrico, siempre simétrico. ¿Okay? En los abuelitos a lo mejor se toca menos, pero en los más jóvenes, en ustedes mismos llegan a su cabeza y empiezan a tocar, para que empiecen a tener esa habilidad. Y entonces podamos diagnosticar más casos. ¿Okay? Lo otro también que nos frena en el hospital es las prótesis.
no hay y eso lo tiene que conseguir el familiar, son bastante caras y eso también retarda que podamos hacer un procedimiento. Pero por lo menos hacerlo bien, hacer el diagnóstico es lo fundamental. ¿Okay? Que de parte de ustedes no haya sido ese pelón.